Te voy a revelar la realidad del por qué mujeres con fe hoy en día siguen tomando malas decisiones financieras aunque intentan organizar su presupuesto personal, aunque tengan buenos ingresos financieros, incluso aunque oren diligentemente. Y te lo digo yo, una mujer de fe que por años oró por sus finanzas y nada pasaba, incluso teniendo una profesión como contadora pública. Mis decisiones financieras iban de mal en peor. Tarjetas de crédito, deudas, gastos altos, hasta que establecí hábitos financieros bíblicos que me hicieron pasar del caos y desorden a ordenar mis ingresos y hoy en día ser libre de deudas y viviendo en tranquilidad y propósito. Por eso en el video de hoy voy a compartir contigo 3 microhábitos bíblicos que hicieron que mi libertad financiera pasara de ser simplemente un sueño a cumplirse y ser realidad en mi vida. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Lina Giraldo y quiero que sepas que estoy 100% comprometida en ayudarte a organizar cada área de tu vida de acuerdo a principios bíblicos con mi método Ruta 360. E iniciamos de una vez con el primer microhábito que transformó mi manera de ver las finanzas, incluso siendo una mujer de fe. Y el número 1 es: primero está Dios, y eso quiere decir el diezmo. Como consecuencia es el diezmo. Mira, muchas veces decimos primero está Dios, oro porque primero está Dios, y sí, diezmo, pero este micro hábito hizo que mis finanzas se transformaran y existiese mucho más orden. Y que es básicamente que cada vez que yo recibía un dinero, cada vez que yo recibía mi salario, cada vez que yo recibía un ingreso, un pago, etcétera, ese dinero tomaba automáticamente el 10% y lo primero que hacía con ese dinero era diezmarlo automáticamente. Ahora, si hablamos de diezmo y ofrenda, son cosas totalmente diferentes. Ahora, si quieres que haga otro video específicamente hablando de las formas y maneras de cómo puedes empezar a estructurar tu dinero, déjame aquí en los comentarios y te aseguro que lo hago. Pero quiero que entiendas que la ofrenda es totalmente diferente al diezmo, o luego nuevamente eso da para otro video explicándote bien eso. Pero desde el momento en que yo empecé a tomar ese 10%, automáticamente me pagaban. Es decir, antes de hacer cualquier otro gasto, antes de hacer cualquier otro pago, antes de utilizar ese dinero, mi primera acción era diezmar. Algo empezó a transformarse en mis finanzas, porque siento que Dios empezó a ver el anhelo de mi corazón de decirle: ¿sabes qué? Este dinero entró porque tú lo hiciste posible. Este dinero ingresó porque tú me diste los dones, los talentos, la creatividad, las horas, el esfuerzo para poder trabajar y tener ese dinero. Siento yo que el Espíritu Santo sabe y conoce la intención de nuestro corazón, y cuando entendemos esto, algo sucede espiritualmente de que de verdad. Y mira, si tú eres un testimonio vivo, déjame en los comentarios de cómo Dios ha prosperado tu vida después de hacer el diezmo, porque yo estoy 100% segura que cuando uno diezma y empieza a dar ese 10%, ese 90% restante rinde de una manera sobrenatural. Ese es el primer micro hábito que empecé a cambiar. No es grandote, no es ser súper disciplinado, es simplemente antes de cualquier pago que vas a realizar, después de que tienes tu salario, después de que tienes tus ingresos, antes de cualquier otra cosa, inicia con el diezmo, porque le estás diciendo con tus acciones a Dios: ¿sabes qué? Tú eres mi prioridad. El segundo micro hábito, y habla básicamente de la correcta administración y mayordomía del dinero, es empezar a tener porcentajes básicos antes de empezar a pagar tus cuentas, como servicios, como teléfono, como agua, gas, etcétera. Mi consejo es: ten un porcentaje que sea, número 1, págate a ti primero. Sé que suena un poco extraño, pero ya te explico cómo lo hago estructurado, y lo hago incluso en mi hogar con mi esposo. Y es: págate a ti primero. 1, 2, invierte. 3, ahorra. 4, ten un fondo de emergencia. Y 5, un porcentaje de la casa. Entonces, estos porcentajes que tenemos principalmente con mi esposo son esos porcentajes que sí o sí tenemos en cuenta antes de empezar a pagar temas como los servicios, temas como obligaciones y demás. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de pagarte a ti mismo, estoy hablando de un porcentaje del 2.5%. Eso lo hacemos con mi esposo. Es ese pequeño porcentaje que utilizamos de nuestros ingresos para sentir que nuestro trabajo como que lo queremos gastar en ocio, lo queremos hacer algo diferente. Ok, cada uno, pues hablo con mi esposo,
y hablo por mí, tenemos un 2.5% del total de nuestros ingresos para poder hacer con ese dinero lo que queramos. Comprarnos un helado, gastarle algo a alguien, comprar maquillaje, o bueno, maquillaje realmente lo usamos de la casa. Pero por ejemplo, que yo quiera una cuestión en específico y tengo ese dinero, como que sé que no sale del presupuesto de la casa, sino sale de mi dinero. Y empezar a tener este porcentaje transformó nuestra manera de ver el dinero, transformó la manera de cómo tener esa mayordomía. Porque, por ejemplo, cuando empezamos a establecer un porcentaje para temas de inversión, porque ojo, es diferente invertir y es diferente ahorrar. Un ahorro es un propósito de tener un colchón financiero, por ejemplo. Un colchón donde el día de mañana, si te quedas sin trabajo, puedas estar tranquilo o tranquila durante 6 meses. Eso es un ahorro, que es totalmente diferente a la inversión. La inversión es algo que utilizamos con mi esposo, que tenemos ese porcentaje que automáticamente lo enviamos directamente al portafolio donde tenemos nuestras inversiones y que sabemos que si el día de mañana algo sucede en el mundo, una pandemia, una guerra, lo que sea, y esas acciones bajan, automáticamente pues perdemos ese dinero y no nuestra estabilidad, porque para eso tenemos nuestro ahorro y nuestro colchón. Entonces, empieza a estructurar, obviamente te estoy contando como mis porcentajes que utilizamos en mi hogar, pero ¿qué sirve para ti en este momento? Estructúralo. Obviamente, lo hablamos, manteniendo el primer microhábito que es el diezmo primero y de ahí para adelante págate a ti mismo, ten propósito, ten inversión, porque el error más común de una mujer que ora, pero que no tiene una buena mayordomía, es que paga todas las deudas, paga todo y literalmente no está teniendo ese sueño, ese anhelo de construir algo más adelante. Ahora tú me dirás, y yo sé que estás pensando eso, pero Lina, ¿usted cómo me va a decir que tenga un porcentaje de dinero, cierto? Que tenga inversión, que tenga un ahorro, que tenga un colchón, que me pague a mí misma, si ni siquiera me alcanza para pagar del saldo de mis servicios, de mi agua, de mi teléfono, de mi internet? ¿Cómo hago? Listo. Muy sencillo. Y acá quiero que tengas la mente muy abierta. Dios es un Dios que da el poder, dice la palabra de Dios, que da el poder de hacer las riquezas. Dios nos da el poder de hacer las riquezas. Y si tú estás viviendo en esa situación, te entiendo porque también lo viví exactamente. Y lo que cambió fue mi mentalidad, fue empezarme a preguntar, ok, hago el diezmo, ¿cierto? Me llega el ingreso general, mi salario, hago el diezmo, empiezo con mis porcentajes, ¿verdad? Y después de mis porcentajes, sé que no me va a alcanzar para pagar el gas o no me va a alcanzar para pagar la luz. Mi pregunta antes mi narrativa era, no me alcanza. Mi mente o mi narrativa empezó a transformarse cuando empecé a preguntarme, ¿qué hago para conseguir más dinero? ¿Qué hago para esto que me falta lo necesito? Y empezaban a llegar ideas, empezar un emprendimiento, empezar a vender, empezar a hacer empanadas, empezar a ejecutar esto, hago un infoproducto, un PDF. ¿Qué necesito hacer? Señor, dame la creatividad, porque tu palabra dice, tú das el poder para generar las riquezas. Dame tú la creatividad para generar esos ingresos. Y te prometo que el Señor va a respaldar esa oración. Y hasta ahora vamos en estos 2 microhábitos que sé que transformaron radicalmente mis finanzas y también lo van a hacer contigo. Porque sí, no solamente se necesita la oración, que es lo más importante aquí, pero no solamente se necesita la oración, sino se necesita la acción y obedecer, ¿sabes? El Señor, yo estoy 100% segura que quiere prosperarte, que sabe que eres una mujer de fe, que sabe que quieres orar, que sabe que quieres tener una buena mayordomía, pero el Señor necesita que empieces a actuar con inteligencia. Y ahora el tercer microhábito que transformó mi manera de tener administración de mis finanzas fue cambiar mi narrativa financiera y creer que Dios sí quiere prosperarme, pero entre más Dios me prospere, más va a hacer prosperar su reino, porque yo voy a utilizar ese dinero para que el reino de los cielos se expanda. ¿Eso qué quiere decir? Dios sí quiere prosperarte. Tal vez por mucho tiempo te has hecho la pregunta incorrecta de por qué a mí me pasa esto, de tomar el papel de víctima, de por qué nací en esta familia. Mira, yo nací en un lugar donde todo era deuda. Y en el matrimonio yo decía, si queríamos un computador o un televisor o una licuadora, siempre pensaba en tarjeta de crédito. Era mi pensamiento automático. Mas, sin embargo, Dios
transformó ese pensamiento, no solamente porque fue de la nada, sino porque ese micro hábito de pensar diferente, de pensar distinto a una víctima o de creer que Dios tiene un propósito mayor y que Él me va a dar el poder de las riquezas, algo se transforma, algo cambia en mi vida, algo sucede. Y es que el error que hemos cometido durante muchísimos años es pensar que el Señor no tiene nada que ver con el dinero. ¿Cómo es posible que tú colocas el área del amor, el área de tu matrimonio, el área de tu salud en Dios y no el tema financiero? Yo estoy 100% segura que Dios quiere prosperarte. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana alguien se puede acercar y te va a decir, oye, ¿cómo administras tú el dinero? Enséñame. O, oye, veo que tienes buenos frutos en tu vida, veo que tienes buena mayordomía, bueno, que tu administración del dinero es diferente a la de todo el mundo. ¿Qué es lo que estás haciendo diferente? Y tú con orgullo vas a decir, claro, lo que pasa es que yo tengo un Dios que me ha enseñado a tener buena mayordomía. Lo que pasa es que yo tengo un Dios que me ha enseñado a tener buena administración y una correcta sabiduría para poder administrar mis recursos. Probablemente no tienes miles y miles y miles de dólares para administrar, pero con lo que tengas, Dios te va a empezar a prosperar porque hay un propósito nuevo en este tiempo. Hoy quiero recomendarte en mi método Ruta 360 una clase exclusiva que se llama Genera de 6 a 8 fuentes de ingreso. Una clase que transforma la vida de las personas porque les enseñamos el paso a paso de cómo, sin dejar su empleo tradicional de 9 a 5, pueden empezar a generar nuevas fuentes de ingresos. Y sí, eso primero también lo dijo la Biblia, porque Dios es un Dios que trae provisión de maneras diferentes. Incluso está en Eclesiastés, que dice genera de 6 a 8, de 7 a 8 fuentes de ingresos, que dice genera de 6 a 8 fuentes de ingresos porque no sabes qué te va a sobrevenir en el tiempo. Y asimismo hay otra clase que se llama Crea tu propio presupuesto financiero. Te la aconsejo, 100% recomendado, donde damos literalmente el Excel de cómo empezar desde hoy a hacer tu presupuesto financiero. Sé que esto va a transformar tu vida, sé que esto va a cambiar tantas cosas, pero por ahora también puedes ir viendo este videito que te dejo por aquí para que sigas transformando tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu manera de tener una buena mayordomía con el Señor. Nos vemos aquí.